Hola amigos, bienvenidos una vez más a Mr5.es, al canal de las mates básicas. Hoy tenemos un invitado muy especial, lo estáis viendo ya ahí en pantalla. Tenemos al número pi, 3,14159265, madre mía, qué número. Pues podéis ver, esos decimales no son todos los de pi, porque son infinitos, con lo cual jamás podremos calcularlos todos. Sí que es cierto que cada vez podemos, con la potencia de los ordenadores, conseguir una mucho mejor aproximación. Se han calculado ya billones, pero una vez que se demostró que es un número trascendental y por tanto sus decimales son infinitos, jamás podremos conocer con la precisión total el número pi. Bien, hoy lo que quiero hacer es una lección más de historia de las matemáticas que de matemática en sí. Vamos a ver un poco más del número pi, de dónde surge pi, porque siempre estamos hablando pi para arriba, pi para abajo, pero ¿sabemos realmente qué es pi y por qué surge pi? Bien, pues eso es lo que vamos a intentar aclarar hoy, así como ver cómo el trabajo de los matemáticos a lo largo de todos estos siglos ha sido ir consiguiendo cada vez muchas mejores aproximaciones al número, esto es, conseguir muchos más decimales. Pues bien, todo empieza a partir de aquí, fijaros. Si yo trazo una circunferencia, radio r, por definición pi va a ser, ¿qué será pi? Pues va a ser la longitud de circunferencia, es decir, la línea esta que veis pintada ahí, partido el diámetro, que es 2r, dos veces el radio, ¿de acuerdo? Pi por definición, por tanto, es el cociente entre la longitud de la circunferencia y el diámetro de la misma. Bien, durante la historia hubo un problema que consistía en decir, bueno, si yo tengo un cuadrado de lado r, ¿de acuerdo? ¿Cuál será la relación entre este cuadrado, el lado de este cuadrado, y el radio del círculo, de tal manera que el área del círculo y el área del cuadrado sean las mismas? Pues bien, esto una vez que se comprobó que pi tenía infinitos decimales, pues al mismo tiempo se demostró que es imposible encontrar una relación exacta, con un número decimal exacto, a tal problema. Esto no era otra cosa, daros cuenta, si esto lo llamamos R1 y a esto lo llamamos R2, el área del círculo, como sabéis el área de un círculo es pi R1 al cuadrado, y el área de un cuadrado, en este caso, sería igual a R2 al cuadrado. Pues bien, para hacer que las áreas fueran iguales, teníamos que tener que pi R1 al cuadrado fuera igual a R2 al cuadrado. Por tanto, se demostró que la relación entre el lado del cuadrado y el radio de la circunferencia nunca podía llegar a ser un número con decimales exactos. Podremos hacer todas las aproximaciones que queramos, cada vez mejores, pero nunca conseguiríamos un número con unos decimales finitos. Pues bien, durante la historia ha habido muchísimas aproximaciones a este problema, es decir, a calcular pi. Vamos a ir poniendo por aquí, a hacer un breve resumen. Fijaros, los egipcios, fijaros, en el 1800, ya en 1800 antes de Cristo, pues ellos lo que dijeron es que la superficie del círculo sería, ellos no conocían pi, no hablaban de pi, ¿de acuerdo? Lo que nosotros ahora decimos pi r al cuadrado, ellos no hablaban de pi. Ellos decían que esto se podía aproximar a, fijaros, 8 novenos de el diámetro al cuadrado. Que esto, si operáis, bueno, pues esto era 64 partido 81 de 4r al cuadrado. Esto les dio una aproximación a pi de 3,16049. Fijaros, en el 1800 antes de Cristo. Pero luego vendría, en la época de Grecia, vendría ya Arquímedes, y Arquímedes en siglo III antes de Cristo, fijaros, siglo III antes de Cristo, pues él ya consiguió acotar pi, fijaros, entre esto, entre 3 y los decimales dijo que sería un séptimo, y 3 y una parte decimal de 10 partido 71. ¿De acuerdo? Fijaros, esto Arquímedes, ¿cómo lo consiguió? Pues fijaros lo que hizo. Él tenía una circunferencia y lo que hacía era, a partir de polígonos, ¿de acuerdo?, interiores a la circunferencia y exteriores, pues él lo que fue es acotando cuál sería el área del círculo, y de esa manera obtenía pi. ¿De acuerdo? Llegó hasta hacer 96 lados. ¿De acuerdo? Llegando a 96 lados consiguió este resultado que os he puesto aquí. Fue la mejor aproximación que se consiguió por entonces
al número pi. En la época de Roma, por ejemplo, en la época de Roma, pues aquí estamos hablando el año 20 después de Cristo, ya en la era después de la era de Cristo, se consiguió, Viriato, que era un arquitecto e ingeniero romano, consiguió una aproximación de pi como 25 partido 8. ¿Cómo lo consiguió? Pues él cogió una rueda y entonces midió la distancia recorrida de la rueda. De esa manera, pues obtuvo que pi debía valer 25 octavos. Las aproximaciones cada vez eran mejores. Así ya en China en el siglo II, a partir de polígonos, igual que hizo Arquímedes, a partir de polígonos, pero ahora ya de hasta 3072 lados, se consiguieron hasta 5 decimales de pi. ¿De acuerdo? 5 decimales de pi. A continuación, en el siglo V, también en China, aquí podéis ver que realmente es un problema que, aunque los países realmente estaban, o las zonas geográficas, completamente distantes unas de otras, pues en paralelo todo el mundo trabajaba este problema. Es algo, el número pi, que como podéis ver durante la historia de la humanidad ha sido un tema recurrente, ¿verdad? Pues en el siglo V ya se consiguió en China una aproximación entre estas dos aproximaciones, 22 sétimos y 355 partido 113, ¿de acuerdo? Tan buenas fueron estas aproximaciones que duraron hasta el siglo XV, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Hasta el siglo XV fueron válidas. ¿Por qué? Porque en 1400 en la India, fijaros, en la India, pues un matemático de la época, Madhava, que os lo pongo como curiosidad, consiguió ya una aproximación a pi de 11 dígitos. ¿De acuerdo? Una aproximación de 11 dígitos y fue ya el primero en utilizar series, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque utilizando series que aproximan a pi, vais a ver que es como a continuación se consiguieron ya, vamos a ir borrando por aquí un poco, se consiguieron pues aproximaciones ya mucho más exactas a pi, ¿de acuerdo? Entonces, empleando series, y ahora vamos a ver una idea para que tengáis una idea de en qué consistía esto de utilizar series, pues veréis. Newton, por ejemplo, ya, fijaros, él lo que hizo fue, consiguió la serie, desarrolló el arcoseno de x de esta manera. Esto para los iniciados en matemáticas ya es algo más complejo, ¿de acuerdo? Pero la idea que tengáis es que si una función de x, en este caso arcoseno, soy capaz de descubrir una serie suya, ¿de acuerdo? Pues entonces seré capaz, lo que hizo él es, aquí das un valor a pi, ¿de acuerdo? Imaginaos, él dio pi medios, pues entonces en x igual a pi medios, sustituyendo, él ya lo que obtenía era un valor para pi, ¿de acuerdo? Esta es la idea de conseguir una serie. Consigues una función, la haces una serie, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, dando valor en un punto concreto, en este caso en pi medios, pues conseguías valores de pi, aproximaciones. Gregory hizo la arcotangente de x, con esto consiguió muchos más dígitos. Luego vendría Leibniz y con su famosa serie de, fijaros, 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo. Estos son series infinitas, ¿de acuerdo? Esto él demostró que era igual a pi cuartos y por tanto con esto consiguió aproximaciones todavía mejores. Pues bien, esto es un poco la idea, ¿verdad? Luego ya vendría la época moderna y el cálculo computacional. Entonces, metiendo estas series y otras similares en ordenadores, creando algoritmos mucho más complicados, pues se conseguía ya, bueno, se han llegado ya a billones de decimales del número pi. Y esto, básicamente, las grandes casas de computadores, pues bueno, para ellos es mucho prestigio, ¿no? Conseguir aproximaciones todavía mejores a pi, puesto que, bueno, luego se habla de ellos y es una manera de hacer publicidad de la potencia y de sus computadores, ¿verdad? Bueno, pues con todo esto lo que quería es que conocierais un poco, primero, el origen de pi, de dónde viene pi, y luego después cómo se han ido a lo largo de la historia consiguiendo cada vez aproximaciones mejores y mejores al número. Bien, espero que os haya sido de utilidad esta lección y os espero en las siguientes. Un saludo muy fuerte de vuestro amigo Mr. 5.